Se trata del señor David Velasco, con el que vamos a tratar, vamos a hablar precisamente de las investigaciones que se están llevando a cabo en la Fiscalía contra las víctimas de la represión de las revueltas sociales precisamente de finales del año pasado y principios de este. Doctor Velasco, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Doctor Velasco, ¿nos podría contar en qué situación están estas investigaciones y cómo están avanzando los casos que se están investigando recientemente con respecto a esta situación? Ayer la fiscal de la Nación ha pedido precisamente ampliar por 8 meses más las investigaciones contra la presidenta Boluarte, el ministro Otárola, entre otros involucrados. Sí, nuevamente saludarlo, tenía el micro apagado, disculpe, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, para explicarles que en realidad se trata de una investigación bastante compleja, son muchas personas, las víctimas, ¿no? Decenas, centenares de víctimas lesionadas gravemente, levemente y particularmente 49 víctimas vinculadas directamente a las protestas sociales que fallecieron, nosotros decimos asesinadas por parte de las fuerzas del orden, con pleno conocimiento de la Presidencia de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía y de los ministros de aquel entonces y los que siguen, digamos, en cartera, ¿no? Se trata de una investigación por genocidio, por asesinato, por lesiones graves, y también estamos solicitando que se incorpore el delito o se amplía el delito de tortura, porque hay una persona que falleció finalmente después de haber sufrido actos de tortura y que también imputamos responsabilidad penal a la presidenta Dina Boluarte, a sus ministros y exministros. A la fecha la investigación ha avanzado poco, todavía hay más de 200 personas entre agraviadas directas y familiares de víctimas que no han declarado y que recién declararían en este plazo de 8 meses de ampliación. Existen alrededor de 20 y tantos suboficiales, oficiales de la policía, de las Fuerzas Armadas que también tienen que declarar y que todavía no han declarado, y creemos que ha habido algún desorden en la programación de diligencias de declaración, por ejemplo, porque en más de una oportunidad mis patrocinados fueron citados y después dijeron que la diligencia había sido suspendida, etcétera, o que era virtual y no presencial. Entonces eso denotaba una falta de, digamos, por lo menos de orden, no sé si de responsabilidad, pero sí por lo menos de orden para la realización de las diligencias. La imputación concreta o la tesis de la Fiscalía para imputar una supuesta responsabilidad a nivel preliminar de la presidenta y sus ministros es la comisión de los delitos por omisión, ¿no? Se llama comisión por omisión. En buena cuenta quiere decir que la persona autora del delito tenía la función y la obligación de evitar la comisión del delito y sin embargo no hizo nada. Eso creemos que sucedió con la presidenta Dina Boluarte, quien tenía pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en las protestas sociales y no movió un solo dedo para dar indicaciones expresas de que no ocurrieran graves lesionados y mucho menos muertes. Nosotros creemos que Precisamente, doctor Velasco, si me permite, con respecto a ese tema, la presidenta Boluarte había asegurado como primera línea de defensa que ella desconocía de las acciones que se habían llevado a cabo precisamente durante las manifestaciones. Ella incluso llegó a asegurar que dijo que no tenía mando ni comando en este tipo de situaciones. Bueno, eso, digamos, puede ser un juego de palabras, finalmente es materia interpretable. Incluso decir que no sabía también es subjetivo, porque hasta el ciudadano de a pie, común, corriente, sabía y tenía pleno conocimiento que estaban ocurriendo muertes, asesinatos y lesionados. Pero en todo caso yo le puedo incorporar un dato importante que no necesariamente se conoce, ¿no? Han declarado algunos exministros que reportaban, despachaban directamente con la presidenta de la República. Incluso alguno llegó a decir que su despacho se encontraba dentro del Palacio de Gobierno porque prácticamente todos los días despachaba con la presidenta de la República. Han señalado los jefes militares que el reporte de las acciones y de las operaciones que ellos realizaban, entre comillas, para el control del orden social, se hacían diarias, y que los planes operativos que se habían definido y aprobado para llevarse a cabo en las operaciones de represión
se ajustaban diariamente en atención a cómo se iban sucediendo las circunstancias, las protestas, etc. Y de todo eso sabía Dina Boluarte. No puede decir que Dina Boluarte no sabía que ocurrían muertes, que ocurrían lesionados, que las fuerzas del orden estaban utilizando armas de fuego y estaban ejecutando a las personas con lesiones por encima de la cintura, hacia la cabeza, hacia la espalda, hacia el tórax, ¿no? Así es, y precisamente haciendo un poco eco de lo que comentábamos al inicio del programa, en el editorial, hablábamos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que le ha permitido, entre otras cosas, a periodistas y también, tengo entendido, a la defensa de algunas de las partes involucradas en este caso, acceder a documentos que en un primer momento tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior se habían negado a entregar, y que fue precisamente gracias a la Ley de Transparencia que pudieron tener acceso y se pudieron determinar algunas responsabilidades como nombres de quienes estuvieron a cargo de las patrullas que perpetraron estos actos de violencia contra ciudadanos peruanos. Sí, es cierto, algunos informes, algunos planes operativos, pero hay otros informes de inteligencia del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior que aún no han sido entregados bajo el argumento de que son secreto de Estado, seguridad nacional, y creo que los funcionarios y seguramente sus abogados desconocen que la jurisprudencia ha establecido con claridad, no solamente la nacional, sino la internacional, de que esos informes de inteligencia, esos planes, pueden ser conocidos por el órgano judicial o el fiscal que está investigando, por supuesto manteniéndose la reserva sobre lo que podría suponer un atentado a la seguridad nacional, pero no puede ser un argumento que impida trasladar esa información al órgano judicial, el hecho que se diga que es parte de secreto de Estado, seguridad del Estado, porque en investigaciones judiciales donde sobre todo hay crímenes en contextos de graves violaciones de derechos humanos, esos documentos deben ser conocidos por la autoridad fiscal y por la autoridad judicial. Ahora, doctor Velasco, estos 8 meses en los que se ha empleado esta investigación por parte del Ministerio Público, ¿van a ser suficientes dada la complejidad del caso que usted mismo ha mencionado? Seguramente no, pero en todo caso la esperanza es que avancen realmente, que se tomen las declaraciones, que se lleven a cabo las diligencias en el campo, que se tomen también información de qué es lo que sucedió de parte de altos jefes militares que eran los encargados de realizar los planes operativos. Yo no creo que alcance, pero en todo caso creemos que de repente en un plazo adicional menor ya se va a esclarecer lo que se está tratando de investigar. Hasta ahora ya está acreditado que Dina Boluarte conocía de los hechos, ¿no es cierto? Hasta ahora ya está acreditado que los jefes militares eran los que desarrollaron desde Lima los planes operativos en las provincias. Está acreditado quiénes son esos jefes que realizaron esos planes. Por la declaración de los propios jefes militares y de ministros, los planes operativos se iban ajustando diariamente en atención a lo que se iba suscitando cada día durante las protestas sociales. Entonces ya existe con claridad personas a quienes se puede sindicar y atribución de responsabilidades penales, ya en este momento sin necesidad de la ampliación de 8 meses, pero está bien si se amplía 8 meses para conseguir mayor información y que tengamos elementos probatorios mucho más sólidos de los que tenemos hasta ahora, ¿no? Ahora, doctor Velasco, también preocupa la lentitud con la que están marchando las investigaciones en las distintas regiones. Tengo entendido, por la conversación que sostuvimos con el doctor Rivera la semana pasada en este mismo programa, que las investigaciones de Ayacucho son las que más han avanzado. Sin embargo, las de Puno o las de Andahuaylas son las que más retrasos han registrado en las últimas semanas. Sí, yo creo que las investigaciones en Andahuaylas en realidad nunca tuvo un norte, no hubo una fiscalía que realmente quiso investigar y desarrollar investigaciones. Ahora, tengamos la claridad, ¿no? Existe un equipo especial de fiscales creado por la Fiscalía de la Nación que tiene sede en Lima y que es la que está investigando los casos en las provincias, ¿no? O sea, no son las fiscalías de provincia, ¿no? En Juliaca, felizmente, en las últimas 3 semanas se ha avanzado con varias declaraciones, con varias diligencias de reconstrucción, con varias inspecciones fiscales, ¿no? Y bueno, por lo menos ya no está tan atrasada como se decía anteriormente, ¿no? Pero en Andahuaylas sí, el tema preocupa mucho de que los fiscales tengan que ir desde Lima en algunos casos y sin conocimiento de la realidad, de la idiosincrasia de la gente de las regiones, tome declaraciones sin conocer el contexto social en que los actos de violencia se suscitaron. O también causa preocupación que recién en Juliaca, por ejemplo,
hace 2 o 3 semanas se están llevando a cabo diligencias de reconstrucción, cuando el equipo de fiscales ya ha tenido el caso desde abril. O sea, han pasado casi 7 meses para que recién se hagan estas diligencias, que máximo en una investigación convencional, normal, debería hacerse en el plazo máximo de 2 meses contados desde iniciar las investigaciones. Entonces, sin duda, nos preocupa también que los casos no estén avanzando con la celeridad que la circunstancia y la gravedad de los mismos amerita, ¿no? Muchas gracias, doctor Velasco, por haber estado con nosotros. Ha sido David Velasco, abogado y representante de las víctimas de las protestas sociales que vivimos en nuestro país a finales del 2022 y principios del 2023.